Padre Santo, bendito es tu santo nombre en este momento, en esta hora, en este día. Vengo delante de tu presencia para exponer tu palabra a los oyentes, aquellos que están anhelantes de escuchar una palabra de verdad, tal y como está escrita en tu nombre, Padre, que diste a aquellos grandes escritores y aquellos grandes profetas que dejaran estampada tu palabra, Señor, para que no fuéramos engañado por los hombres, como dice tu palabra. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque tu palabra dice, Padre Santo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que ahí tenéis la vida eterna. Oh, bendito sea tu nombre. Oh, Santo Cordero de Dios, en este momento leo Malaquías capítulo 3 del 6 en adelante, que dice en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: porque yo, Jehová, no cambio por estos hijos de Jacob. No habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, hay un signo de interrogación: ¿en qué hemos de volvernos a ti? ¿Robará el hombre a Dios? Hay otro signo de interrogación. En ninguna manera nosotros le podemos robar a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Otro signo de interrogación: en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si os abriere las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios está hablando bien claro. Está hablando a los hijos de Jacob, a los hijos de Israel, a la nación de Jacob, que son los hijos de Israel. Aquí Dios le está diciendo al pueblo de la descendencia de los hijos de Jacob, que son los de Israel, le está diciendo que se vuelva a Dios, porque se apartaron de las leyes. ¿De cuáles leyes está hablando aquí? Dios estableció en el Antiguo Testamento, en Levíticos capítulo 27, 30 y Números 18, 21 al 24, y Deuteronomio 12, 5 al 7 y 14, 22 al 29. Y podemos ver en Nehemías capítulo 13, 2 también. Dios le estaba hablando en ese entonces al pueblo de Israel, a los descendientes de Jacob, a la nación de la cual Dios iba a levantar a través de los lomos de Jacob, porque Dios le da un mandamiento a la tribu de Leví, que dice que esta tribu ministraba a Dios en todos los sacrificios que se hacían en el patio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Entraba el sacerdote a hacer sacrificio. Entonces Dios puso una ley a las 12 tribus de Israel, que es Jacob. Le puso por ley, les puso que tendrían que mantener esto mes a mes. Una tribu se iba a encargar de llevarle comida a los sacerdotes y a todos aquellos que trabajaban en ese entonces sirviendo en los sacrificios, tanto en el altar como lo de los animales. Y estos tenían ese mandato, que tenían que llevar las primicias de la tierra, que eran los frutos del campo, como la cebada, como el trigo, el aceite, todo lo que es la hortaliza de la tierra.
y de los principios también de los frutos de los animales. Dios se los pedía a ellos como para sacrificarlos delante de su presencia, y que de la carne, de ciertas carnes que sobraban, se las tenían que comer los sacerdotes, y todo lo que Dios les decía que quería de los animales quemados. Entonces Dios les da a este pueblo de los levitas, les da una ley que llevaran los diezmos al alfolí. Alfolí es un lugar, como decir, es un granero de la república. Es un lugar donde se recogen todas las semillas del campo, por decirlo así hoy en el lenguaje de nosotros y en las generaciones de nosotros, como una cooperativa, donde la cooperativa presta la semilla al sembrador o hace préstamos de abonos y todas esas cosas, y cuando la cosecha sale a fin de año tienen que pagar esa deuda, por decirlo así, al lugar que les hizo el préstamo de las semillas. Entonces, por decirlo así, Dios le decía al pueblo de Israel: todas las primicias de la tierra serán para mí. Todos los frutos primero de la tierra y de los animales será para mí. Pero una parte la traerán para el sacerdote que ministre los sacrificios, y de la carne que yo le dijere, el sacerdote y todos los que estaban con él tenían que comer. Entonces Dios les dice: lleven todas todo al granero, al alfolí, al lugar donde el sacerdote le dirá dónde recoger todas esas cosas. ¿Para qué? Habían 4 o 3 grupos en ese entonces, el cual comían de esas primicias de la tierra y de esos diezmos del alfolí. Por ejemplo, era la viuda, era el huérfano, el extranjero y el pobre que había en medio del pueblo de Jacob o de Israel. Por eso Dios dice: porque yo, Jehová, no cambio. Ciertamente el ser humano cambia de pensamiento a cada rato, pero Dios no. Dios establece sus leyes y establece sus mandamientos a aquellos a los cuales Dios ha llamado para un propósito de un trabajo o de un ministerio. Por eso dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿Y cuáles eran esas leyes? De llevar los diezmos al alfolí, y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Las leyes ellos no las obedecieron, pero Dios les dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y más dijiste, le dice Dios a través del profeta Malaquías: ¿en qué hemos de volvernos a vos? ¿En qué hemos de volvernos? Y entonces el profeta le dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues en ninguna manera. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Así le decía el profeta Malaquías. Eso es lo que dice Dios, que ustedes les han robado en los diezmos y las ofrendas, porque esa es la ley que Dios les puso a ustedes que trajeran al alfolí. Mas el profeta les dice: maldito soy con maldición, porque vosotros, oigan esa expresión, maldito soy con maldición, porque vosotros, oiga, la nación toda me habéis robado. ¿A quién le está hablando el profeta Malaquías ahí? Le está hablando al pueblo de Jacob o al pueblo de Israel o a la nación que Dios levantó de los lomos de Jacob, que le llamó Israel. Entonces dice: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda me habéis robado. Dice nación. No dice iglesia de Jesucristo. No dice iglesia del Dios viviente. Dice: vosotros, toda la nación, me habéis robado. Nación. ¿Cuál es esa nación? Es la nación
que salió de los lomos de Jacob, la cual se llamaba o se llama hasta el día de hoy, se llama Israel. Gloria a Dios. Y dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriere la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice: traed los diezmos al alfolí. Traigan los diezmos donde yo les dije que los tenían que traer, le está diciendo Dios al pueblo de Israel. Ahora, pruébenme a mí, les dijo, pruébenme a mí. Dice: y derramaré bendiciones sobre vosotros. Sí que, si se vuelven a las leyes que yo establecí a través de los profetas, que yo les dije que tenían que llevar las primicias de la tierra y de los animales. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento. ¿En dónde? ¿En la casa de los pastores? No. ¿En dónde? En la iglesia. Dentro de la iglesia tiene que haber un alfolí. Pero como ahora no estamos en el tiempo donde se usaba el alfolí, donde se usaban las primicias de la tierra, ahora el hombre usa su cuenta bancaria personal, usa su número de tarjeta de banco. Ahí él recoge los diezmos, recoge las ofrendas y las lleva ¿a dónde? ¿Las tiene en la iglesia? No, las lleva al banco. ¿Para qué? Para él, para su familia, para sus hijos, para andar en un carro del año, para andar en un avión privado, para andar en yates, para andar sus tarjetas personales. Las mujeres de los grandes predicadores que dicen hablar la verdad de Dios, andan como quitándose toda la gordura, quedándose como Barbies, como muñecas. ¿Para qué? Para que el marido no ponga sus ojos en las jóvenes de la iglesia. Entonces, ¿para qué es el diezmo y la ofrenda? No es realmente como lo que dice la Biblia, que era para el huérfano, para la viuda, para el extranjero y para los pobres que habían en medio de ¿qué? Del pueblo de Jacob, del pueblo de Israel. Para eso eran los diezmos y las ofrendas que se traían al alfolí. Pero ahora en día los grandes predicadores lo han hecho negocio. Trae los diezmos al alfolí. No, trae los dólares a la iglesia y el pastor se lo lleva a depositarlo al banco para vivir la vida en paz, tranquilo, y desde el púlpito predicar con aquella arrogancia de decir que Dios le bendice, que Dios le multiplica, que Dios le da y que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque él está siendo bendecido. ¿Por qué? Porque está hablándole al pueblo de llevar los diezmos y las ofrendas al alfolí. Pero no es para ayudar al pobre que está dentro de la iglesia. No es para ayudar al huérfano que se quedó en la iglesia. No es para ayudar a la viuda a la cual en verdad es viuda. No, es solo para ellos, para sus hijos, para su mujer, y que nunca les falte las necesidades dentro de su casa. Así lo han agarrado hoy ellos como negocio. Por eso dice la Biblia en el capítulo 3, Malaquías 10 dice: trae los diezmos al alfolí y hay alimento. ¿En dónde? Dice: en mi casa. ¿Y cuál es esa casa? ¿Cuál era esa casa en ese entonces en lo que hablaba Malaquías? Recordemos que el pueblo de Israel no tenía una casa,
no tenía un templo, no tenía una nación, no tenía, por decirlo así, un país. Porque dice que Jacob y toda su descendencia eran errantes sobre la tierra. Eran nómadas, le llaman. Nómadas le llaman. Son personas que no tienen casa, que cruzan toda la tierra de un lugar a otro. Hoy en día se le llama nómadas. Entonces, por eso se recogían esas cosas. Porque donde ellos se movían, podían llevar todas esas cosas. ¿Para qué? Para que no faltara la necesidad de los 4 grupos que habla la Biblia. Ahora dice el 10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriere las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuándo? Cuando lleves las primicias a mi casa, para que coma el pobre, el huérfano, la viuda, el extranjero y todo aquel que necesita dentro del pueblo de Jacob o el pueblo de Israel. Por ejemplo, podemos ver en Levíticos 27:30, número 18, 21 al 24, Deuteronomio 12, 5 al 7, 14, 22 al 29, y vemos el caso en Nehemías capítulo 13:2, que hubo un tiempo que el pueblo se cansó de llevar los diezmos y las ofrendas de todas las primicias de la tierra al lugar donde Dios les dice. Por eso es que Malaquías los reprende, porque ellos se apartaron de esas leyes que Dios le estableció a las 12 tribus que tenían que mantener, a la tribu de Leví, la cual se dedicaba a estar en el templo haciendo los sacrificios. Pero vinieron los levitas un día cuando el pueblo de Israel o el pueblo de Jacob no llevaron todo lo que dice acá. Dice que los sacerdotes se fueron a trabajar al campo. Entonces Nehemías reprende a los que se fueron a trabajar al campo y les dijo: ¿por qué habéis dejado sola la casa de Jehová? ¿Por qué andáis aquí en el campo trabajando? Y ellos le dijeron: pues el pueblo no ha llevado las primicias de la tierra, no ha llevado los diezmos y las ofrendas de la tierra al alfolí. Ni modo que nosotros los dejemos morir. Tenemos familia, tenemos que trabajar. Por eso nosotros, le dijeron ellos en Nehemías capítulo 13:12, por eso nosotros andamos trabajando. Entonces dice que Nehemías reprendió, dice, al pueblo de Israel, a las 12 tribus. Los regañó por lo que andaban haciendo los levitas o los sacerdotes trabajando en el campo para no dejarse morir de hambre. Entonces dice que Dios pone a Nehemías a que reprenda a aquellos los cuales no llevaban las primicias de la tierra. Y podemos ver que Malaquías también reprendía al grupo de Jacob o Israel que no estaban llevando también en ese entonces. Los reprende Malaquías porque también Malaquías estaba viendo que no estaban llevando eso al alfolí del pueblo de Israel. Por eso dice el 11: reprenderé también, dice, por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Si vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, ni vuestra vid. O sea, cuando la palabra de Dios dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Cuando Dios les dice: pruébenme ahora, y no será destruida el fruto de la tierra, ni la tierra será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Dios, como le había dado las leyes al pueblo de Israel o al pueblo de Jacob, Dios mismo fue apretándolos a ellos, en el sentido que ya no llovía, o que los animales que Dios levantaba, como la oruga, como el grillo, como los gusanos, como las plagas, para que se comieran las plagas por la desobediencia de ellos,
que había Dios hecho un pacto con ellos para que llevaran los diezmos y las ofrendas de las primicias de la tierra, entonces ellos rompieron esas leyes que Dios les puso. Dice, y toda la nación os dirá, bienaventurado porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bendito Dios. Cuando Dios les dice, reconcíliense conmigo, no olviden el pacto que hice con Jacob o con Israel. No olviden mis leyes. No olviden el mandamiento que yo les di, que llevaran las primicias de los frutos de la tierra. Que si ustedes lo llevaban, yo les iba a bendecir, les iba a multiplicar sus frutos, les iba a llenar las tierras con buenos frutos. Pero si ustedes no me llevan el pacto que yo hice con ustedes de llevar las primicias y los diezmos y las ofrendas al alfolí, entonces Dios le dice, yo mandaré a vosotros el devorador. Ahora, vuélvanse a mí, les dice a través del profeta Malaquías. Vuélvanse a mí. Dice, vuélvanse a mis leyes, a lo que yo les dije. Entonces, cuando ustedes lo hagan, yo les voy a bendecir con abundancia. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se lo está diciendo a la iglesia? No, se lo está diciendo al pueblo de Israel, que todas las naciones dirán, bienaventurados, porque soy tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Era una bendición completamente para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto con ellos y les había dado las leyes de las cuales ellos tenían que cumplirle a Jehová como pueblo de Dios, como nación de Dios, como pueblo escogido de Dios, como nación de Dios, como hijos de Jacob, como el nombre de Israel que Dios les pone. Y dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, está hablando directamente al pueblo de Israel, que las otras naciones verían la riqueza del pueblo de Israel a través de la obediencia por medio del diezmo y las ofrendas que había Dios puesto por ley a ellos. Gloria a Jesús. Cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, ya Jesucristo viene al rescate de los gentiles. Ya nosotros no somos Israel, el Israel humano, el Israel literal, el Israel carnal. Nosotros no somos. Ahí Dios no nos está hablando a nosotros ni como pueblo ni como nación. Dios les está hablando a ellos como pueblo de Jacob, como nación de Jacob, como a los hijos de Israel, como los hijos de Jacob, como nación santa de Dios. Les está hablando a ellos ahí. Ahí no tenemos nosotros parte de esos mandamientos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Israel, porque ese mandamiento fue directamente para la nación, para el pueblo escogido de Israel. Porque aquí dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurado porque eres tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, todo el mundo iba a ver las riquezas del pueblo y de la nación de Israel por medio de esta promesa. Ahí no me está hablando a mí como iglesia en Cristo Jesús. Ahí le está hablando a un pueblo, a una nación, a un pueblo que él escogió, a una nación que él escogió, y que todas las naciones iban a decir que eran bienaventurados porque eran tierras deseables. Iban a ser tierras deseables. ¿Por qué? Porque iba a haber abundancia de riqueza. ¿Por qué? Por las promesas de Dios. Ahora, la abundancia de riqueza para nosotros tiene que ser espiritual.
espiritual, no humana, no carnal, no literal. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra de Dios como está escrita. Tenemos que distinguir para quiénes eran esos mensajes y cómo es el mensaje para nosotros hoy en día. Por eso la palabra de Dios en ningún momento me va a maldecir a mí, porque yo no soy esa nación. Yo no soy ese pueblo de Jacob. Yo soy una persona que Dios, siendo Dios en su amor y en su misericordia, me escogió ya en Cristo Jesús, en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya nosotros no estamos bajo la ley de esos mandamientos del pueblo de Israel. Estamos bajo la ley de la gracia en Cristo Jesús. Aleluya. Porque la ley del pecado que había en nosotros, Cristo vino y los rescató, los limpió y los liberó. Entramos en el campo de la esperanza espiritual. Ya no podemos nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Dios, meternos a cumplir esos mandatos que no son para nosotros, sino que era específicamente para la nación de Jacob, los hijos de Jacob, para el pueblo que Dios estableció en Israel como hijos de Dios y como nación de Dios. Como nación Dios les puso esas leyes, pero nosotros, las leyes de nosotros tienen que ser espirituales. Por lo tanto, eso que dice, y maldito soy con maldición porque vosotros toda la nación me habéis robado, eso a mí no me toca ni me daña, no me perjudica. ¿Por qué? Porque yo no soy la nación de Israel. Yo soy hija de Jesucristo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, hermanos míos, dice Pablo, yo siendo criado, dice, a los pies del gran maestro Gamaliel, conforme a la ley que practicaba todo el pueblo de Israel, dice Pablo, dice Pablo, vine a entender, dice Pablo, lo que Dios quiere para mí. Por eso Pablo dice, hermanos míos, dice Pablo a través del Espíritu Santo. Pablo no menciona este diezmo. Pablo dice, hermanos míos, dice Pablo, aparte cada uno como Dios le haya bendecido. Dé con alegría y con gozo, no dé con tristeza ni con dolor, porque Dios no te bendice cuando das por ley puesta por el hombre, cuando das por tristeza y cuando das por dolor. Pablo dice, dé con alegría y con gozo, porque Dios bendice al dador alegre. Lo dejó opcional, es una ofrenda opcional conforme usted tenga la posibilidad de dar lo que usted quiere dar con alegría y con gozo, que no sea puesto por ley, así como dice Malaquía, que fue por ley puesta al pueblo de Israel. Porque si nosotros nos ponemos a practicar lo que era por ley al pueblo de Israel, nosotros estamos entonces contradiciendo la palabra de Dios, donde nosotros mismos necesitamos leer la palabra bendita de Dios, lo que era puesto por ley al pueblo de Israel y lo que es puesto para nosotros por la ley espiritual en Cristo Jesús, donde dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo, amarás a tu enemigo como a ti mismo. Es el complemento de todo lo que habla la ley conforme al amor en Dios. Esa es la ley que nosotros tenemos que practicar hoy en día. El amor, la misericordia, el perdón, el amar a nuestro prójimo, el amar a nuestro enemigo, el tener misericordia, el no entrar en la religiosidad o no entrar en cosas que nosotros muchas veces no sabemos lo que nos están enseñando. Pero por eso Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna. Mirad, dijo Jesús, que no hagan mercadería de vuestras almas. Jesús lo advirtió. Por eso nosotros tenemos
que ser libres en Cristo Jesús y creer en Jesucristo y dar de corazón al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero si nosotros podemos. Y si podemos dar una ofrenda de corazón en cualquier lugar que nosotros vayamos de visita o los congreguemos, que todo sea de corazón, no porque te lo pongan por ley ni porque te tiren la maldición, sino que tenemos que leer la palabra de Dios donde dice: maldito soy con maldición, dice, porque vosotros toda la nación me habéis robado. Y yo no soy nación, yo soy iglesia de Jesucristo, porque Dios así me declara, iglesia de Jesucristo, templo y morada del Espíritu Santo. Esa soy yo, esas somos todos aquellos que conocemos la verdad de la palabra bendita del Dios eterno. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra para que nadie los engañe. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Espero, Señor, que este mensaje abra los corazones y los entendimientos de aquellos que tienen duda cuando dan estos mensajes en ciertos lugares y en ciertas congregaciones. Padre Santo, bendice tu palabra, porque tu palabra siempre es bendita en nuestros labios. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te bendigo, te agradezco por tu amor y tu misericordia y por esta enseñanza que tú me has permitido este día exponerla al oyente, Padre Santo, como dice tu palabra a través del Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo. Amados hermanos, aparte cada uno como Dios le haya bendecido en su corazón.